Para crear la manga se necesitan las medidas de la sisa delantero y la sisa espalda tomadas de forma diagonal. Para hacer esto vamos a crear una línea de 2 puntos que enganche la intersección de hombro, la intersección de costado en ambas piezas. Una vez que tengamos la línea, en el menú verificar vamos a medir el largo de esta. Para el delantero tenemos 23 y para la espalda 21,4. En el menú crear rectángulo vamos a crear un rectángulo que de ancho va a tener la medida de la sisa del delantero menos 1 centímetro. Esto quiere decir que en el ejemplo tenemos 19,3 y de largo, el largo de la manga, largo del brazo, en el ejemplo tenemos 58 centímetros. Para la línea de bíceps vamos a crear una línea paralela donde la medida que vamos a utilizar es la medida de la sisa espalda, que son 21,4. Esa medida de sisa espalda se va a teclear aquí 21,4 entre 3, serían 21,4 entre 3. 2 veces por 2. Y la distancia se aplica en valor negativo. Para la medida del puño vamos a crear una línea de 2 puntos donde la medida en el ejemplo son 12 centímetros que se va a enganchar con la medida del bíceps. Vamos a crear un acercamiento sobre la línea de la cabeza y ahora vamos a crear una línea que tenga una distancia de 1,5 y se engancha sobre la medida de bíceps. Verifiquemos el largo de esta medida. Vamos a modificarla cortando a la mitad. Vamos a hacer un acercamiento aún mayor. Y ahora vamos a crear una línea perpendicular a la mitad de esta línea a una distancia de 1,3. Con esta distancia vamos a crear la primera parte de la curva donde se engancha el 1,5 con la mitad pasando por la curva en una curva suave. La otra sección la vamos a usar para crear la segunda parte de la curva donde también vamos a crear la mitad. Clic derecho a la mitad y vamos a aplicar menos 1,5. Con esta medida como guía vamos a enganchar el punto haciendo pasar la curva como apoyo. Utilicemos 1,5 y si vemos que la curva es muy forzada utilicemos un poco menos. Vamos a crear un trazo Shift F3 con la opción normal donde vamos a seleccionar pulsando Control el centro, la sección en recto, la sección de la curva, costado y puño.
Vamos a enfocarnos en esta pieza y a unir, a modificar uniendo los primeros dos segmentos. Vamos a crear, pero vamos a modificar creando un lomo, desactivando la opción doblar después del lomo, seleccionar el centro. Y aquí obtenemos el trazo de la manga. Del lado derecho vamos a reducir por 1 centímetro, a profundizar la curva, pero primero vamos a unir estas dos secciones, pulsar control I para ver el punto, y en esa sección vamos a hacer un suavizado recorriendo los pines y vamos a reducir menos 0.5. De este lado queda la sisa delantera. Vamos a crear un piquete a 6 centímetros y en la espalda un piquete a 6 y otro a 7. Si ocultamos los puntos de construcción con control I, tendremos de esta forma la manga. En la sección avanzado asignamos las costuras, seleccionamos la pieza donde asignamos 1 centímetro. Si la costura no se ve, activar la opción ocultar. Y como manga básica, esta es la pieza terminada.